In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, comenzamos hoy estas cuestiones que vamos a dedicar a la conversión, a la transustanciación. Fijaos que en todo este tratado de la Eucaristía, las cuestiones 75, 76, 77 se dedicaban a la materia de la Eucaristía, pero en el sentido de que el pan y el vino se convierten en el cuerpo de Cristo. La 75 es la más importante, aborda esta conversión, y luego las otras, 76 y 77, nos hablarán del tipo de presencia de Cristo en la Eucaristía y de la cuestión de los accidentes, lo que se ve exteriormente en este sacramento. Pero hoy vamos a centrarnos en esta primera, en la 75, la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, que es la más importante de las tres y además una de las cuestiones más importantes de toda la suma, y ya vais a ver que aquí converge núcleos fundamentales del pensamiento de Santo Tomás. Por eso es una cuestión compleja en su explicación. Los grandes tomistas, por supuesto, han coincidido, pero luego ha habido también bastantes matices a la hora de explicarlo, porque como vamos a ver, está muy relacionada con la cuestión de la participación del ser y del núcleo básico de la aportación de Santo Tomás. Como veis, tiene estos 5, lo hemos dividido en 5 apartados. Como siempre, veremos un poco la distribución de los artículos, y luego dentro de los artículos, los dos primeros se centran un poco en el término de la conversión, hacia dónde nos lleva la transustanciación, cómo se da la transustanciación, esta conversión, y luego la afirmación esta del pan se hace fit el cuerpo de Cristo. O sea, diríamos como si las primeras siete artículos trataran sobre el tema en sí mismo, la conversión sustancial, y el último fuera revisar un poco qué expresiones se pueden utilizar para hablar de este misterio. Os he puesto aquí la bibliografía, otras veces no lo hemos tratado, pero quería recordar aquí algunas obras en las que sí me he basado. Ampliamos ya esto. Es muy interesante, ya haré referencia a él, el artículo este de Gianfranco Basti, Física moderna, metafísica y misterio eucarístico, es del 98, donde indica cómo tenemos que hablar de la participación del ser y cómo tenemos que hablar del ser, y cómo este hablar del ser en la línea de Santo Tomás es perfectamente coherente con la física moderna, y por eso nos permite hablar de la transustanciación. Por así decir, Basti continúa este artículo que escribió Masi. Masi también fue profesor de filosofía de la naturaleza en el Laterano. Trató, por así decir, hace un resumen muy bueno de todo lo referente a la transustanciación, pero dice, todo depende obviamente de cómo se entienda la participación del ser, y lo que va, por así decir, Basti enlaza en ese punto. También muy interesante una obra clasiquísima de Norberto del Prado, un grandísimo dominico muy estudioso de Santo Tomás, que en esta obra de Veritate Fundamentale Philosophiae Christiane muestra cómo de la distinción entre la esencia y el acto de ser dependen muchísimas cosas para la teología y para toda la filosofía que tiene que ver con la fe, y dedica 10 páginas muy densas y muy interesantes, básicamente con textos de Santo Tomás, para hablar de la transustanciación. Luego dedica otras a cómo permanecen los accidentes, etc. Pero en concreto estas 10 páginas son muy interesantes. Y esta obra que he citado aquí, Was There a Lutheran Metaphysics, era un poco un estudio de un protestante sobre algunas cuestiones de cristología, de Eucaristía, que se dieron en la Reforma, también en relación con la explicación de Lutero respecto a la presencia eucarística. Al no admitir la transustanciación, te hacían otras cosas un poco extrañas, y incidentalmente el autor las trata. Pero vamos ya a comenzar con el tema, que además es denso. Bien, aquí tenéis como siempre el índice. Comenzamos. Los artículos de la cuestión 75 tiene 8 artículos. Lo que pasa es que aquí tenemos una circunstancia muy curiosa, y es que al principio, Santo Tomás al principio de la cuestión suele explicar un poco los artículos que va a tratar. Pero aquí resulta que dice una cosa
y luego sigue otra, porque ha añadido un artículo primero, o sea, respecto a lo que era el plan inicial. El plan inicial del que habla aquí se parece mucho al que había desarrollado en el libro de las sentencias, pero se ve que al prepararlo, añade un primer artículo sobre qué quiere decir, o sea, que Cristo esté realmente en este sacramento, y elimina uno donde decía que esta era la transformación más milagrosa. En el ad tertium del artículo 6 dice eso, pero no le dedica un artículo completo. Con lo cual, diríamos, al final los artículos quedan de la siguiente manera. Esto es un detalle, pero simplemente que si leéis el inicio de la cuestión, veréis que no son exactamente los mismos artículos que luego desarrolla. Probablemente o lo dejó pensado un día y luego al día siguiente pensó añadir otro y los amanuenses no lo corrigieron. El caso es que al final los artículos quedan de esta manera. Lo tenéis en el esquema, que creo que es bastante claro. Lo primero que nos dice Santo Tomás, el primer artículo es, diríamos, ¿a dónde nos lleva esta conversión? Y la cuestión está que Cristo está presente en el sacramento secundum veritatem. Veremos ahora las expresiones que emplea, no según la figura. Y, consiguientemente, no hay pan, solo hay el cuerpo de Cristo. Por esto he organizado los dos primeros artículos como aquello hacia lo que se dirige esta conversión. Y luego la gran cantidad de artículos del 3 al 7 es cómo se da esta conversión. Nos advierte que no es que se aniquile la sustancia del pan, sino que la sustancia del pan se convierte en la sustancia del cuerpo de Cristo. Pero permanecen externamente los accidentes de pan y vino y no permanece la forma del pan y del vino. Como consecuencia del modo de ser, digamos, de esta conversión, hay que decir que es una conversión instantánea. Y a partir de esta comprensión que tenemos de la transustanciación, acordaos, la clave es que la sustancia del pan se va a convertir en la sustancia del cuerpo de Cristo. Habrá que emplear una serie de expresiones u otras. Como os digo aquí, como la cuestión es muy densa, conviene no perder nunca de vista el desarrollo argumental de este conjunto, o sea que de vez en cuando, si hace falta, venís al esquema para tenerlo claro. Por tanto, el artículo primero, en este sacramento está el cuerpo de Cristo secundum veritatem, o sea, el objetivo de este artículo es poner delante de nuestros ojos la profunda verdad de fe que luego, en los artículos siguientes, vamos a tratar de comprender un poco mejor. Esto hay que tenerlo claro, o sea, no es que aquí Santo Tomás, como esto lo advertía Domingo Báñez con mucha claridad, no es que demuestre filosóficamente la posibilidad de la transustanciación, porque acordaos que un misterio en sentido estricto no se puede demostrar, igual que no se puede demostrar estrictamente la posibilidad de la encarnación, pero sí se puede demostrar que los argumentos que se le contraponen no son necesarios. Acordaos que no estamos en lógica, en Santo Tomás no es lógica racionalista. El que tú demuestres que algo no es necesario, que los argumentos contrarios no son necesarios, no quiere decir que hayas demostrado directamente la posibilidad de que tal misterio pueda darse. Simplemente has negado que los argumentos que se le ponen en contra sean necesarios. Es decir, acordaos que en lógica no racionalista la negación de la negación no es la afirmación. Para tener la afirmación tú tienes que tener una demostración propia de la afirmación y obviamente al ser un misterio sobrenatural en sentido estricto no lo podemos demostrar, ni siquiera podemos demostrar su posibilidad, pero sí podemos negar todos los argumentos que se vayan haciendo contra ese misterio. Esta va a ser un poco la línea que siga Santo Tomás. Recuerdo esto que es básico para toda la teología, pero conviene tenerlo presente. Como punto de partida, Santo Tomás recuerda las palabras de la institución, esto es mi cuerpo, o que est corpus meum, y hay expresiones, hay indicaciones patrísticas de cita San Cirilo, cita San Hilario, cita San Ambrosio, que nos hablan del verdadero cuerpo de Cristo. Y al final del artículo alude a la condena de Berengario, que había quedado recogido en las colecciones canónicas, porque Berengario hablaba de una presencia eucarística en términos más bien simbólicos. Aquello era la Eucaristía, sí había presencia de Cristo, pero como signo, como símbolo, no en el sentido de verdadero cuerpo.
Hoy podríamos añadir otros textos, el Decreto de Trento sobre la Eucaristía, el principal, pero también la interesantísima encíclica de Pablo VI, Mysterium Fidei, que ha quedado muy olvidada, pero es un documento muy interesante y muy logrado sobre este tema, o también del mismo Pablo VI, los párrafos del Credo del Pueblo de Dios, donde ahí se recuerda con toda claridad que cualquier explicación que se dé acerca de este misterio es algo que tiene que referirse a la conversión que se da del pan en el cuerpo de Cristo, independientemente del sentido que le queramos dar nosotros o de lo que intervenga ahí un sujeto o no. O sea, se trata de algo completamente objetivo. Independientemente de que el pan convertido en el cuerpo de Cristo fuera conocido o dejara de ser conocido, cambiara el significado o dejara de cambiarlo, ahí se habría producido esa conversión. Eso lo tenéis en el Credo del Pueblo de Dios, lo podéis ver con detalle. Bien, la conclusión clara de Santo Tomás es que el cuerpo de Cristo está en este sacramento secundum veritatem y no solo secundum figuram vel sicut insigno. Fijaos, obviamente también está como en un signo, porque evidentemente ya habíamos hablado de que el pan que procede de muchos granos significa el efecto último del sacramento, que es la unidad de la Iglesia, o el vino procedente de muchas uvas, o sea que también está significado. Es decir, las especies sacramentales también significan a Cristo. Pero no solo eso, es que además tenemos el cuerpo de Cristo secundum veritatem. Es decir, afirmamos que esto es el cuerpo de Cristo, eso es la veritas. Hay una adecuación entre esta afirmación y la realidad que tenemos más profundo. Obviamente, Santo Tomás, ya digo, no va a demostrar la posibilidad de esto de manera directa, luego irá explicando un poco cómo nos podemos acercar a ello, pero lo que sí va a presentar es motivos de conveniencia por los cuales el que las cosas hayan sido así ciertamente está muy bien pensado. Y da 3 motivos. Explica que la nueva ley es perfección de la antigua. Los sacrificios de la ley antigua eran figura del sacrificio de la cruz. O sea, nosotros ahora tenemos el sacrificio de la cruz, que ya es el definitivo, y antes teníamos los otros sacrificios eran figura de este. Luego era conveniente que el nuevo sacrificio contuviera también al que ha padecido, no como una figura, sino en rei veritate. Es decir, que igual que los sacrificios de animales eran una figura de Cristo que luego iba a venir, el sacrificio que ya tenemos nosotros, que es el definitivo, es muy conveniente que contenga al mismo Cristo y no solo como una figura o como un signo. Por otra parte, el segundo motivo, hermosísimo, este sacramento responde a la caridad o amor de amistad de Cristo por la salvación del mundo, y es propio de la amistad la presencia corporal de los amigos. Lo que pasa es que esta presencia corporal está añadido a lo que se dice en el tercero sobre la fe. Igual que hay fe respecto a la divinidad, también hay fe respecto a la humanidad de Cristo. Creemos en su divinidad sin ver esa divinidad, y en este sacramento creemos que está su humanidad sin ver esa humanidad. Con lo cual, como veis, la argumentación de conveniencia es extraordinaria. Por una parte, todo el tema de la historia de la salvación, lo que antes eran figuras, ahora es realidad, y por eso conviene que en el sacrificio definitivo tengamos realmente el cuerpo de Cristo. El tema de la caridad, que está pidiendo la presencia corporal de los amigos, pero una presencia corporal que en este mundo pasa por la fe. En este mundo todavía estamos bajo los velos de la fe. Bien, luego respuesta en las objeciones, aclara algunos textos patrísticos de San Agustín que no siempre se entendían bien, porque San Agustín hacía referencia a una presencia como signo, o hacía referencia a la importancia de la presencia espiritual, pero no es que negara lo otro. Por eso aquí Santo Tomás explica el sentido de esos textos. Y luego recuerda en la respuesta Tertium que esta presencia es del todo especial, porque Cristo no es que se haga presente en un lugar por las propias dimensiones de su cuerpo, sino que se hace presente por las especies que quedan del pan y del vino, pero eso no quiere decir que sea una presencia simbólica o sea un signo. O sea, Santo Tomás está diciendo, ojo, el que no se trate de una presencia por las propias dimensiones de Cristo no quiere decir que estemos en un signo, porque puede darse una presencia por las dimensiones del pan.
no queda la sustancia del pan, sino quedan los accidentes y por tanto quedan sus dimensiones. Lo veremos eso con más detalle luego. Y en el Ad Quartum aborda la objeción de que en el Nuevo Testamento algunos eran reprendidos por buscar la mera presencia corporal de Cristo, sin atender a que confería que Cristo nos estaba dando los dones espirituales. Lo que pasa es que aquí buscamos esa presencia corporal de Cristo, pero para recibir los dones espirituales. O sea, que hace referencia pues, a personas que querían ver a Cristo simplemente por verle, por tocarle, así como una cosa, diríamos, por ver la novedad. Y en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se les reprende, dicen, tienen que buscar aquello que realmente nos trae Cristo. Por eso, el que haya una presencia corporal no elimina que le busquemos para que nos dé los dones espirituales. Acordaos que Santo Tomás ha insistido mucho en que este sacramento es alimento espiritual. Bien, y para, digamos, precisar esto, recuerda que no permanece la sustancia del pan y del vino. Explica que conforme a la enseñanza de la Iglesia en este sacramento no hay nada más que el cuerpo y la sangre de Cristo, con lo cual no puede permanecer la sustancia del pan y del vino. Esto luego Trento lo recordó mucho, esto ya después de Santo Tomás. Porque acordaos que Lutero había dicho de una manera un poco extraña que, al menos durante la celebración, estaban la sustancia del pan y la sustancia del cuerpo de Cristo. Una cosa un poco rara, lo llamaban algunos en plan de guasa la empanación, como si Cristo estuviera empanado, estuvieran las dos sustancias a la vez. Había algunos nominalistas que habían dicho alguna cosa parecida a esta, aunque no entramos, sería todo, o sea, se podría estudiar a fondo qué es lo que dijo Occam, qué es lo que dijo Escoto, pero eso ya habría que dedicar un curso entero solo a este tema. El caso es que en Lutero tenéis, o sea, Lutero afirmaba la presencia real, pero la presencia real de Cristo y al mismo tiempo la presencia real del pan. Algunos seguidores de Lutero habían afirmado esto a partir, por así decir, de un cierto monofisismo. Acordaos que Lutero el tema de Calcedonia nunca lo tuvo claro del todo. Entonces, lo que venían a decir, como la humanidad de Cristo tiene las características de la divinidad, contra Calcedonia, entonces una de las características de la divinidad es estar ubicue, estar en todas partes. Como está en todas partes, también puede querer estar en el pan de la Eucaristía. Y a esta herejía se le llamó ubicuetarismo, por decir que el cuerpo de Cristo estaba ubicue, es decir, como si el cuerpo de Cristo hubiera adquirido propiedades de la divinidad, mezclando las naturalezas contra Calcedonia, y por tanto tenía la propiedad a su gusto de estar ubicue. Esto, repito, ya lo dijeron algunos, lo podéis ver en el artículo, en el libro ese que he citado de Haga, presenta muy bien, hay un estudio muy amplio de esta controversia. Lo que pasa es que Melanchthon, el gran arquitecto de lo que luego fue el luteranismo, que conocía bien los padres y conocía bien los concilios, se dio cuenta de que eso era una estupidez, porque eso era volver al monofisismo. Es decir, está la naturaleza humana y está la naturaleza divina de Cristo, pero tú no puedes mezclarlas. Entonces, por eso Melanchthon tendió ya a explicar la Eucaristía como una presencia meramente simbólica, un poco lo que había dicho Berengario o estos autores anteriores. Os comento esto porque lo del tema de que estuvieran a la vez la sustancia del pan y la sustancia del cuerpo de Cristo, después de Santo Tomás, lo había dicho Lutero y eso tuvo también que corregirlo Trento. Santo Tomás ofrece varias razones para decir que esto tiene muy poco sentido, el decir que estén a la vez la presencia del pan y la presencia de Cristo. La más importante es la primera. Dice, si se afirma la presencia de la sustancia del pan, se está negando la presencia del verdadero cuerpo de Cristo. La razón es clara. Para que comenzara a existir allí el cuerpo de Cristo, solo hay dos maneras. O bien por una traslación local, como si dijéramos Cristo se va de un sitio y comienza a estar en otro, o sea, como el pan es como una cosa que se pone encima, pero realmente hay pan y hay cuerpo de Cristo. Dice, eso es absurdo porque tendría que dejar de estar en el cielo y no podría estar en muchos lugares a la vez. Al fin y al cabo, el cuerpo de Cristo, aunque esté glorificado, es cuerpo. Entonces no puede estar en muchos lugares a la vez por sus propias dimensiones. Con lo cual, excluida esa posibilidad, o sea, si decimos que aquí está el cuerpo de Cristo, o bien es porque se ha trasladado localmente, y eso no puede ser, o bien porque el pan se ha convertido en su cuerpo. Si el pan se ha convertido en su cuerpo, ya no tenemos pan.
con lo cual no queda la sustancia del pan. Bien, es un poco la argumentación principal que da Santo Tomás. Por otra parte, la forma del sacramento no sería verdadera si quedara el pan, porque entonces habría que decir en masculino y no en neutro, hic est corpus meum. El pan, es mi cuerpo, para decir aquí tengo pan y tengo mi cuerpo. Sin embargo, en latín es neutro, hoc est corpus meum, esto es mi cuerpo, con lo cual indica que se ha convertido todo el pan en el cuerpo. Por otra parte, tampoco tendría sentido adorarlo con adoración de latría si hubiera una sustancia que no se puede adorar con adoración de latría. Tú no es que adores al pan, adoras a Cristo. Como veis, este argumento siempre se podría decir, bueno, en realidad se adora al pan en cuanto que significa el cuerpo de Cristo, igual que se adora la cruz en cuanto que significa a Cristo, no en cuanto al madero. Pero obviamente se entiende que tal como hacemos la adoración en la Eucaristía, ahí no hay nada más que el cuerpo de Cristo. Y aquí también da otro curioso argumento: si quedara pan, el comulgar 2 veces se opondría en el rito de la Iglesia, que indica que no hay que comer antes de comulgar. Bien, esto es una cosa ya que tiene más que ver con la disciplina eclesiástica, pero que nos interesa menos. En la respuesta a los argumentos, habla de algún texto patrístico que dice que se une la fuerza divina al pan. Dice Santo Tomás, sí, eso es así, pero lo que pasa es que se une la fuerza divina al pan para convertirlo en el cuerpo de Cristo. También en el Ad Secundum vuelve a recordar que en este sacramento es distinto de los otros porque aquí está el cuerpo de Cristo realiter, mientras que en los otros está como en un signo o bien en cuanto a su fuerza, pero no en cuanto a la sustancia. Y en el Ad Tertium vuelve a aparecer la cuestión de la unidad de la Iglesia como significado de este sacramento, porque dice, bueno, si no queda pan que está hecho de muchos granos, si no queda vino hecho de muchas uvas, parece que no se mantendría esa significación de la unidad de la Iglesia. Lo que pasa es que Santo Tomás dice que para que se mantenga ese significado, basta que permanezcan las especies, los accidentes exteriores, lo que se ve exteriormente, porque por los accidentes se conoce lo propio de la sustancia, con lo cual tú tienes esas especies que te hacen referencia a los granos de trigo o a las uvas, etc. Con lo cual el significado de la unidad de la Iglesia se sigue manteniendo. Bien, esto es un poco, diríamos, a donde queremos llegar, a esa presencia real. Está secundum veritatem, el cuerpo de Cristo. Ahora, con lo cual, y hemos visto ya de que tiene que realizarse por una conversión, no puede quedar nada del pan y del vino. Entonces, ¿esto cómo será? Pues la primera cosa es que Santo Tomás recuerda que el que ya no tengamos el pan y el vino no quiere decir que se aniquilen o que se reduzcan a la materia prima, sino que se convierten en el cuerpo de Cristo. Santo Tomás en el Sed Contra cita a San Agustín cuando dice que Dios no aniquila las cosas, Dios no es causa de aniquilación. Santo Tomás excluye el que el pan y el vino se resuelvan en la materia prima, porque primero la materia prima no puede existir sin la forma, con lo cual si desapareciera la materia de estos elementos, se aniquilara, tendría que haber algún tipo de movimiento local, tendría que haber alguna cosa que no se observa. Y otra serie de inconvenientes. Esto tiene mucho que ver con algunas explicaciones de la física aristotélica que ahora podríamos ver cómo se relacionan con cuestiones de la física actual, pero eso nos liaría mucho y ahora no entramos. Por esto, el pan y el vino pasaran a resolverse en la materia prima sería una cantidad enorme de líos. Por eso otros autores decían que en realidad no es que el pan y el vino pasaran a la materia prima, sino simplemente que se aniquilaban. Dios aniquilaba esa sustancia. Pero tampoco esto explica nada, porque para que comience a estar el cuerpo de Cristo tiene que haber una conversión de lo que había antes. Es decir, la sustancia del pan y del vino se convierte en el cuerpo de Cristo. Si no hay conversión, quiere decir que comienza a aparecer así, por las buenas, el cuerpo de Cristo, como si de repente unos accidentes están vinculados al cuerpo de Cristo. Pero de nuevo esto no es lo que se indica en la forma, cuando se dice hoc est corpus meum, ahí no habla nada de una aniquilación de lo anterior. Y en la respuesta a las objeciones
va a profundizar un poco más en esta enseñanza. Aquí podríamos detenernos mucho más porque está algunos de los partidarios de la aniquilación, por ejemplo, Duns Scoto, dado que no tenían el tema de la participación del ser de Santo Tomás, lo que venían a decir es que, como no podían explicar cómo el pan se convertía en el cuerpo de Cristo, decían, bueno, lo que pasa es que Dios aniquila el pan y mete ahí debajo, por así decir, el cuerpo de Cristo, pero esto no acababa tenía también muchos inconvenientes metafísicos que ahora no podemos entrar en todos ellos, algo veremos después. En las respuestas a las objeciones profundiza un poco en esta enseñanza. Santo Tomás explica que conforme a la física de Aristóteles, el aire se convierte en fuego, pasa de tener la cualidad húmedo a la cualidad seco, manteniendo la cualidad cálida. Acordaos que los 4 elementos en Aristóteles era simplemente la combinación de las cualidades húmedo, seco, frío, cálido, y así salían los 4 elementos. Cuando hay una conversión, una transformación normal, no es que el aire se aniquile, sino que el aire se convierta en fuego. Aquí va a ser una conversión especial que tampoco hay aniquilación. Va a recordar que cuando en la segunda sigue comparando la transustanciación con otras conversiones. Dice, cuando algo blanco se hace negro, pierde su forma accidental anterior y adquiere una nueva, de modo que una forma sucede a otra en el mismo sujeto. Aquí, en cambio, lo que pasa es que una sustancia se convierte en otra. Luego veremos el tema del sujeto. Y en la tercera explica que después de la consagración es falsa la frase la sustancia del pan es algo, claro, porque ya no hay sustancia del pan, pero eso no quiere decir que la sustancia del pan se haya aniquilado, sino que la sustancia del pan se ha convertido en el cuerpo de Cristo. Bien, y con esto llegamos al centro. En este caso, el artículo más importante es el que está en el centro, el artículo 4. Y aquí diríamos, es curioso porque en el argumento de autoridad, para todos los que quieren decir que la frase transustanciación es del Concilio de Trento, realmente es del siglo XIII, Santo Tomás la emplea, pero hablar de una conversión sustancial está ya en unas homilías del siglo IV. En la época de Santo Tomás era conocido como Eusebio de Emesa, homilías de Eusebio de Mesa, en realidad era de un autor de las Galias, pero lo que está claro es que era del siglo IV o de inicios del siglo V. O sea, el término se lleva una sustancia y se convierte en otra sustancia, eso no es de la Edad Media ni del aristotelismo, sino que lo tenéis ya en el siglo IV. Y la idea básica, aquí Santo Tomás sigue insistiendo, es que si tenemos en la Eucaristía el verdadero cuerpo de Cristo y esto no se ha dado por una traslación local, no nos queda más remedio que decir que el pan se ha convertido en el cuerpo de Cristo. Lo que pasa es que es una conversión completamente peculiar, que con razón se llama transustanciación. Se pasa de una sustancia a otra. Y es algo que solo puede realizar Dios. Fijaos la argumentación porque aquí estamos en el centro de toda la metafísica de Santo Tomás. O sea, aquí está en juego lo fundamental de la metafísica de Santo Tomás. El punto de partida es que cada agente actúa en cuanto que está en acto. Todo agente creado está determinado en su acto y su acción se orienta a un determinado acto. Puesto que la determinación se da mediante la forma, la acción de un agente creado se limita a cambiar la forma. Es decir, los agentes creados actúan causalmente para que donde antes había una forma, luego haya otra. Por ejemplo, en las transformaciones de un elemento en otro, según Santo Tomás, por acción de los agentes creados, el agua podía convertirse en vapor, o el aire podía convertirse en fuego, o el alimento se convierte en la persona que lo está comiendo. Es el ejemplo que os pongo aquí. Son conversiones formales. Nosotros cuando comemos transformamos una planta que tiene su propia forma en nuestra propia forma. Lo incorporamos a nosotros mismos. Estamos realizando una conversión formal. Lo que pasa es que la acción de Dios se extiende no simplemente a la forma, sino a algo mucho más profundo, a la naturaleza del ente. Por eso Dios no solo puede hacer que una forma se convierta en otra, eso lo hacemos nosotros, o más precisamente, que una forma suceda a otra en el mismo sujeto, sino que todo el ente, es decir, toda la sustancia, materia, forma, todo, se convierta en otra. Pero repito eso porque Dios
puede actuar sobre toda la naturaleza del ente. Y esto es lo que sucede en este sacramento, de manera que no hay una conversión formal, sino hay una conversión sustancial o transustanciación. Con lo cual, como veis, el núcleo de la argumentación es la capacidad infinita de obrar que tiene Dios. O sea, la acción de Dios llega absolutamente a todo el ente. No hay nada que quede fuera de esa acción de Dios. Y lo que las diversas objeciones van a subrayar que esta conversión no es una conversión formal, sino una transustanciación. Viene a decir que en una conversión formal el sujeto último es al final la materia prima o los otros diversos niveles de organización de la materia. En este caso, si podemos hablar de un sujeto, que ya Santo Tomás indica que no se puede hablar de un sujeto en sentido propio como hablamos de un sujeto en una conversión final, pero si hubiera que hablar de algo así, habría que decir que es la entitas o la communis natura entis. Esta es una expresión que Santo Tomás emplea, por ejemplo, también al hablar de la creación para indicar cómo la acción de Dios llega absolutamente a todo. Como digo aquí, como se puede ver, estamos en el centro de la metafísica de Santo Tomás, que se caracterizaba por buscar una fundamentación causal a la materia prima de Aristóteles. No es que el ente sea un género, o sea, no es que el ente sea una materia sujeta, como sucede cuando se convierte, se transforma, la comida que comemos en nuestro cuerpo, sino que todo lo que hay de ser es participación de Dios, en cuanto que todo, absolutamente todo, depende de su causalidad. Este es, por así decir, el sustrato, un sustrato solo en sentido análogo, porque no lo es en sentido propio, de esta conversión de una sustancia a otra sustancia. Por ello, sin la participación del ser de Santo Tomás, no cabe una explicación satisfactoria de la transustanciación. Más adelante, sobre todo cuando comentemos la cuestión 77, nos saldrá el tema de la sustancia y los accidentes, pero la clave es esto. O sea, como la acción de Dios llega a la naturaleza misma del ente, esto permite que convierta una sustancia en otra sustancia. O sea, repito que eso nosotros lo hacemos en conversiones formales. Tú te comes una planta, con lo cual haces que la planta se convierta en tu propio cuerpo. Pero, digamos, ahí simplemente lo que pasa es que la materia de esa planta adquiere otra organización distinta, que es la que se incorpora a tu cuerpo, etc. En este caso, lo que pasa es que una sustancia se convierte completamente en otra. La sustancia del pan se convierte en la sustancia del cuerpo de Cristo. Por eso, lo que os comentaba del artículo de Basti, él se da cuenta de que lo que tenemos es que profundizar, plantear además de una manera coherente con la física actual esta cuestión de la participación del ser, de que hay una causa primera de la cual depende todo el ente, etc. Porque claro, si uno es mecanicista o no acepta ninguna de estas cosas, pues no tiene sentido hablar de la transustanciación. Pero como veis, Santo Tomás lo está relacionando con el tema de que Dios llega absolutamente, la acción de Dios se extiende no solo a la forma, sino a la misma naturaleza del ente. Y todo el tema de la participación del ser, Dios como causa última de todas las cosas, incluyendo de la propia materia. Bien, lo que pasa es que es una conversión esta en la cual se mantienen lo exterior, los accidentes de pan y vino, lo que podemos ver. De aquí en el artículo 5 alude que en la tradición agustiniana se dice que vemos las especies, el aspecto exterior de pan y vino, y adoramos la carne y la sangre de Cristo, que son invisibles. Santo Tomás aquí habla de algunos motivos de conveniencia por lo cual se da esto, para no comer la carne del Señor en su propia apariencia, que resultaría algo extremadamente extraño, no causar la burla de los infieles si vieran que se come la carne del que decimos que es nuestro Dios, resultaría algo extrañísimo, y también para aumentar el mérito de la fe. O sea que en el núcleo del artículo dice por qué es conveniente que el Señor haya hecho las cosas así. Y luego va a decir en la respuesta a las objeciones
aludir a que, digamos, responder a inconvenientes que se pueden plantear, aunque es cierto que esta parte sobre todo lo va a tratar en la cuestión 77 cuando hable de cómo permanecen los accidentes. Básicamente dice que Dios puede hacer que los accidentes permanezcan sin su sustancia. Disculpad, aquí falta una N. Pueden permanecer los accidentes sin su sustancia, o sea, es una acción que realiza Dios. En el ad secundum aclara que la diferencia entre los accidentes y la sustancia no es un engaño, porque realmente tenemos ahí esos accidentes, o sea, estamos viendo la apariencia de pan y juzgan los sentidos conforme a esa apariencia de pan. Pero si hablamos de sustancia, hablar de sustancia no le corresponde a los sentidos, sino le corresponde al entendimiento, y mediante la fe, el entendimiento afirma correctamente que aquí está el cuerpo de Cristo. Por eso en el Ad Tertium dice que la fe no va contra el sentido. Se trata porque las afirmaciones de fe no son cosas sobre las que tengan que hablar los sentidos, sino cosas sobre las que tiene que hablar el entendimiento perfeccionado por la fe. Acordaos que para Santo Tomás los sentidos no se equivocan, y no es que la fe se contraponga a los sentidos, sino que lo que afirma la fe le corresponde al entendimiento. O sea, a los sentidos no le corresponde hablar de sustancia, al sentido le corresponde hablar de blanco-negro, y el sentido ve que ahí hay un color que es el del pan. Ahora, decir qué es la sustancia del pan, eso no le corresponde al sentido, sino al entendimiento. Y en el Ad Quartum insiste de nuevo en que esta conversión no tiene un sujeto en sentido propio como las otras. Sí es cierto que los accidentes permanecen, diríamos los accidentes exteriores nos dan esa continuidad exterior, se pueden parecer a un sujeto en el sentido de lo que permanecen, pero no es que sean el sujeto de esta conversión. Obviamente, toda la argumentación supone que la sustancia no se identifica con la extensión material, ni con cualquier otro accidente. Claro, si tú dices que no hay sustancia, o no hay distinción sustancia-accidente, o que la sustancia es la extensión material, como decía hombre Descartes, pues claro, aquí no hay manera de poder explicar ni de poder admitir la transustanciación, y tienes que comenzar a hablar pues de presencias simbólicas o de cosas de ese estilo, pero evidentemente eso supone que eres mecanicista. Y la cosa ni siquiera está tan clara desde el punto de vista de la física. O sea que, como veis, por eso os decía que en esta cuestión salen cosas esenciales, salen cosas importantísimas y sobre todo, repito, el tema de esa natura entis, que no siendo el sujeto en sentido propio, porque repito que en esta conversión no hay sujeto en sentido propio, sería el sujeto en sentido análogo. Y ya simplemente recuerdo también una cosa muy interesante que sale en el... ¿Dónde lo he puesto esto aquí? En el artículo cuarto, cuando dice que al hablar del tema de que no hay sujeto, donde dice que, vamos a ver, comentaba en la respuesta a las objeciones que, dice que lo que hay de entidad en una cosa es lo mismo que hay de entidad en la otra, y Dios ha eliminado lo que distingue a una de otra, pero la clave es que la acción de Dios puede llegar a todo, o sea, puede llegar a todo el ente. Eso es lo característico. Es curioso porque aquí decía que en la conversión de las sustancias hay cierto orden de una sustancia a otra. La primera, el pan, se convierte en el cuerpo de Cristo y, digamos, lo que habría, digamos, estaría como sujeto, o sea, el sujeto serían las dos sustancias y en ellas se daría como un orden y una numeración. Primero tenemos una y luego tenemos otra. Fijaos que aquí Santo Tomás está aludiendo a una cosa importantísima, y es que la numeración o el orden van a depender del mismo ser, no van a depender de la forma. Esto es una cosa, tiene unas consecuencias alucinantes para poder plantear cuestiones sobre diversos tipos de matemáticas, sobre la filosofía de las matemáticas. No podemos ahora detenernos en ella, simplemente lo apunto, pero por eso os digo que detrás de esta cuestión y el tema de esa natura entis, o esa idea de que la acción de Dios llega a todo el ente y a todas sus diferencias, las consecuencias que tiene metafísicas es una cosa realmente impresionante.
Bien, por ir cerrando ya, también luego ya Santo Tomás recuerda que en esta conversión no permanece la forma del pan por un motivo muy sencillo. La forma sustancial del pan es parte de la sustancia del pan. Toda sustancia material consta de materia y de forma. Como no queda la sustancia del pan, tampoco queda la forma sustancial del pan. Aquí Santo Tomás da una triple argumentación. La primera es la más importante. Si quedara la forma sustancial del pan, solo se convertiría en el cuerpo de Cristo su materia, luego no todo el pan. Entonces no sería verdadero lo de esto es mi cuerpo. Luego, si permaneciera la forma del pan, o bien permanece en la materia, y entonces tenemos la sustancia del pan, cosa que hemos visto que no puede ser, o bien permanece sin la materia. Pero claro, una forma sin la materia sería algo así que la forma del pan quedaría hecho como una forma separada, como si fuera un ángel, o otra cosa completamente absurda. Y luego ya desde el punto de vista de la fe y de la finalidad de este sacramento, los accidentes permanecen para que bajo ellos se vea el cuerpo de Cristo como bajo una especie ajena. Pero si permaneciera la forma sustancial del pan, los accidentes harían referencia a esa forma sustancial del pan, no harían referencia al cuerpo de Cristo que está bajo ellos, con lo cual no se alcanzaría el efecto digamos, no se realizaría aquello que Dios quiere con este sacramento. En la respuesta ad primum es muy interesante lo que dice, porque algunos decían, bueno, como el pan no es una cosa artificial, no tiene forma sustancial, con lo cual el pan solo tiene una forma accidental, como tiene forma accidental, puede permanecer la forma del pan. Santo Tomás aquí explica, ojo, aunque el pan sea algo artificial, podemos hablar de que tiene una forma sustancial. Y Santo Tomás aquí dice que cosas que se hacen con arte pueden tener forma sustancial. Santo Tomás alude que había arte para fabricar animales. Claro, en la alquimia medieval o por los procesos de biología que no conocían bien, pensaban que algunos animales muy sencillos se producían a partir de la materia en putrefacción y de la acción del sol. Y que ahí podían intervenir ahí podíamos intervenir para modificarlo la acción humana. O sea, para Santo Tomás se podría fabricar animales, en el sentido de que cualquier técnica siempre depende de la naturaleza misma. O sea, cuando nosotros realizamos una técnica sobre cosas que están en la naturaleza, en realidad es que introducimos alguna otra causa más dentro de la misma naturaleza. Acordaos ese principio básico de que las formas dependen de las causas. Consiguientemente, también la forma del pan es una forma sustancial artificial. Y por ello, disculpad, aquí falta una N, y por tanto, como es una forma sustancial, no permanece con la transustanciación, con lo cual del pan no queda ni la forma ni la materia. Repito que, aquí también nos sale este asunto fundamental de comprender que la forma depende de las causas. Y repito, esta afirmación de Santo Tomás de que se podrían fabricar animales, un poco, ya digo, a partir de algunas cuestiones de la física aristotélica que no sabemos que no son correctas, pero el principio sí que es muy correcto. O sea, el principio es que la forma depende de las causas, la cuestión está que tú apliques determinadas causas y llegas a una determinada forma. Por ejemplo, que si tú sacas a un animal a la especie exterior, se muere. Un gato no puede sobrevivir en el espacio exterior, con lo cual eso quiere decir que me faltan unas causas para que tengas la forma de gato. En este caso, pues la temperatura de la tierra, la presión de la tierra, todo este tipo de cosas. Pero no sigo por aquí porque, repito, también habría que tratar muchas cosas muy, muy interesantes. En el Ad Secundum recuerda que en la Eucaristía ya no está la forma del pan, sino solo la forma del cuerpo de Cristo, que es su alma. Lo que pasa es que aquí Santo Tomás precisa que la forma del pan se convierte en la forma del cuerpo de Cristo solo en lo referente al ser corporal, porque se plantearía el problema de si la transustanciación quiere decir que una sustancia material se convierte en una sustancia espiritual. Santo Tomás no trata directamente el tema, pero da a entender que no. Sobre esto profundizaron mucho los tomistas posteriores, pero ahí no vamos a entrar. Simplemente recuerdo esta respuesta. Y en el Ad Tertium explica que la operación de los accidentes de afectar a los sentidos depende de que esos accidentes permanecen y tienen sus propiedades. Esto no procede de la materia o de la forma de la sustancia. O sea, habitualmente los accidentes dependen de la materia y de la forma de la sustancia. Pero aquí lo que pasa es que son sustentados
por la fuerza divina. Aunque de este tema de los accidentes remite a lo que explicará luego en la cuestión 77. Por otra parte, también, en razón de que esta conversión se realiza por la fuerza infinita de Dios, es instantánea. Es decir, pasamos de un golpe, o sea, no es que haya una cosa que sea un poco cuerpo de Cristo y luego sea más cuerpo de Cristo, no, se pasa del pan al cuerpo de Cristo. No es que el sujeto tenga que irse preparando poco a poco o que el poder que realice esto es finito y por tanto tenga que ir, por así decir, construyendo a cachos el cuerpo de Cristo, no, de un golpe instantáneamente se realiza. Santo Tomás explica que una vez que el sacerdote ha pronunciado las palabras con las que se completa su significación, acordaos todo el tema de los signos, una vez que se ha realizado el signo, por tanto se han dicho las palabras, se realiza el efecto sacramental, que en este caso es la conversión. Y ya por último, brevemente, para terminar, Santo Tomás estudia estas afirmaciones. Del pan se hace el cuerpo de Cristo. ¿Se puede decir esta frase? ¿No se puede decir? ¿Cómo hay que hablar de esto? San Ambrosio la empleaba. El problema es que el de, como vamos a ver, nos va a indicar como si fueran de la misma sustancia. Tú puedes decir que del Padre procede el Hijo, ese es el sentido del de latino, y aquí no es exactamente lo mismo. Vais a ver que la explicación es bastante sencilla. Santo Tomás va a comparar la conversión, la transustanciación, con la creación y con una transformación natural. En los tres casos hay en común el que tenemos un orden. Primero tenemos una cosa y luego tenemos otra. En la creación el ser sigue al no ser, en la transustanciación el cuerpo de Cristo sigue al pan, en la transmutación natural el negro sigue al blanco o el fuego sigue al aire. Y nunca se dan a la vez las dos cosas. La transustanciación tiene en común con la creación que no hay un sujeto común en ambos extremos. Ya habíamos visto que tiene que ver con esa actuación de Dios, en todo caso con la naturaleza común del ente, que sería un sujeto análogo. Al contrario, en la transmutación natural, siempre el sujeto es, en última instancia, la materia prima. Y la transustanciación tiene en común con la transmutación natural, en que ambas un extremo se convierte en otro, el pan en el cuerpo de Cristo, o el aire en el fuego, o la comida en tu cuerpo, como sea. Cosa que no sucede en la creación, o sea, no es que el no ente se convierta en el no ente no se convierte en nada. Lo que pasa es que en la transustanciación se convierte toda la sustancia, mientras que en la transmutación la materia recibe una nueva forma. Y también tienen en común que permanece algo. En la transmutación natural permanece la materia o sujeto, en la transustanciación permanecen los accidentes. Como consecuencia, en ninguna de las tres se puede decir que un extremo es el otro. Tú no puedes decir que el no ente es el ente, ni que el pan es el cuerpo de Cristo, ni que el aire es el fuego. Debido al orden, se puede emplear la proposición ex. Ex no ente se hace o se da, fit. El ente ex pan se hace el cuerpo de Cristo, ex aire se hace fuego. Porque Santo Tomás entiende la proposición ex sobre todo en el sentido de orden. Primero una cosa, luego otra. En la creación no se puede hablar de conversión, mientras que en los otros dos casos sí que hay una conversión. En la transmutación natural, al haber un sujeto común, en cierto modo se puede decir el aire puede ser fuego, en el sentido de que el sujeto del aire, la materia prima o la materia más o menos organizada, puede ser sujeto del fuego. Se toma una parte, el sujeto, por el todo. Pero ni en la creación ni en la transustanciación se puede hablar de ese modo. Por eso tampoco se puede emplear la preposición de en sentido propio, porque la preposición de en sentido propio indica consustancialidad de ambos extremos, porque convienen en el sujeto, y eso no es así. Y tampoco en sentido propio se puede decir el pan será cuerpo de Cristo, ni en la creación el no ente será ente, porque eso es el modo de hablar propio de las transmutaciones naturales. Santo Tomás entiende que de una manera amplia, de una manera, digamos, en el lenguaje más vulgar, por supuesto que se habla así, ya que como permanecen los accidentes, se puede entender por pan
lo que se contiene bajo las especies de pan. Con lo cual decimos, bajo estas mismas especies antes se contenía pan y ahora se contiene el cuerpo de Cristo. Y en ese sentido tú puedes decir el pan será cuerpo de Cristo. Pero como veis, Santo Tomás hace aquí un análisis muy riguroso sobre cómo emplear las expresiones. Obviamente lo que no se puede hacer es como en alguna de esas canciones de que el verbo se ha hecho pan. No, mire usted, el cuerpo de Cristo se ha convertido el pan se ha convertido en el cuerpo de Cristo. Es decir, que el verbo se ha hecho pan es lo de la impanación. Es como si en lugar de encarnarse en el cuerpo, se encarna en un cacho de pan. Entonces tienes como una doble encarnación. Querer emplear eso de que el verbo se ha hecho carne. El verbo se ha hecho carne quiere decir que tienes la unión en la persona de Cristo de la naturaleza divina y la naturaleza humana. No es que tengas la unión del verbo de la naturaleza divina y la naturaleza del pan. Repito, eso sería la impanación, alguna de estas cosas que no tiene mucho sentido. O sea que, como veis, Santo Tomás explica, si hablamos en sentido riguroso, obviamente con terminología latina, cómo tenemos que explicar las cosas, pero la idea que nos tiene que quedar muy claro es que ha habido una conversión de la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, y una explicación rigurosa de esto nos requiere la participación del ser. Pues lo dejamos ya aquí. Como veis, ha sido muy complejo, podéis profundizar en los textos que os he indicado, leer el mismo texto de Santo Tomás, porque esto realmente merece la pena. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.